En esta nueva entrega de entrevistas de la vida y el universo contamos con la presencia de Jean-Jacques René Bell-Hagbe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí en entrevistas. Hoy vamos a tener el agrado de presentar un hermano desde Camerún. Pero primeramente voy a pasar a presentar a todas las personas que nos van a acompañar para entrevistar a este hermano que lucha allí solo. Realmente un ejemplo. Pero vamos a presentar a todos y a conocerlo. Así que ahora vamos a presentarlo, pero primeramente voy a presentar a Juan Alberto Rambaldo. ¿Cómo estás, Juan Alberto? ¿Cómo estás ahora? Bastante bien dentro de todo. Un poco mejor de los bronquios y un poco mejor de la cintura. Pero, viste, los años no vienen solos. Muy bien, y también tenemos la presencia de Omar Cristaldo. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar conectado con ustedes y compartir este momento muy importante. Buenísimo, desde Paraguay, Omar, y desde Chile, Claudio y Cecilia, ¿cómo están? Hola. Felices de compartir con ustedes, hermanos. Sí. Desde Uruguay, Adriana, ¿cómo estás? Hola, bien. Acá desde Uruguay, queriendo saber, siento que voy a conocer algo de un lugar del que no se habla mucho en América, ¿no? De Camerún no se habla mucho. Perfecto. Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos, queridos amigos, hermanos, desde la Ciudad de México. Erika, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches de acá. Buenas noches a todos y un gusto de compartir un poco, estar un poco juntos y sobre todo de recibir a este hermano querido de muchos años de la obra que nos puede contar y nos va a contar seguramente su proceso, su historia dentro de esta obra inmensa y cómo lo fue llevando también, ¿no? Cómo lo lleva tan lejos de nosotros también, tan lejos, tan solo en África y estoy ansiosa de escucharlo, sobre todo a él, ¿no? Muy bien, perfecto, gracias Erika. Y bueno, ¿qué más decir? Está Manu muy bien acompañado. Quiero que lo presentes vos a tu querido hermano que tenés a tu lado. Ben, écoutez, merci beaucoup Antes de nada, gracias m'accueillir parmi vous. de acogerme entre vosotros. J'ai beaucoup d'émotions, Estoy emocionado, même si je ne le montre pas suffisamment. aunque a veces no lo demuestre, pero estoy emocionado. C'est aussi lié à ma nature et un peu à... Es debido a mi naturaleza. Alors, mon nom, Manu vous l'a dit, c'est Mi nombre, mon nom de famille, c'est Bell-Hagbe. mi apellido es Bell-Hagbe. Mon prénom, c'est Just John Irénée. Mi nombre es John Just Irénée. Donc, je viens du Cameroun. Vengo del Je Camerún. vis au Cameroun. Vivo en Camerún. Et ben, écoutez, ça fait pratiquement depuis les années 1978 En los años 1978 que je côtoie l'œuvre. que rozo con la obra, Donc, à côté des aînés, al lado de gente mayor que conocía la obra antes que yo, voilà, avec Eugenio Siragusa. gente que conocía a Eugenio Siragusa, Et ensuite, très activement dans l'œuvre, en fait, depuis 1994. y más activamente en la obra desde 1984. Ce qui a permis qu'en 1995, lorsque Giorgio décide de venir Sobre au todo Cameroun, cuando Giorgio decide ir al Camerún. et nous trouve un petit groupe, Allí encuentra un pequeño grupo. un peu à l'époque presque une centaine de personnes. Hein. Bueno, éramos unos 100 personas más o menos.
Bon, après, chacun a commencé à partir de 1997 à prendre un peu sa voix. El problema un poco sucede que en 1997 un poco estos hermanos, cada uno coge un poco un camino diferente. Entre les problèmes de survie, parce que Entre los problemas de sobrevivencia que hay en estos de países, leur pain quotidien, para ganar el pan cotidiano, des problèmes de conviction personnelle. también problemas de convicción personal. Donc, chacun. Donc, si bien qu'aujourd'hui, Hoy il y a presque plus personne, puis nous avons peut-être 3-4 personnes. prácticamente ya no hay nadie, tal vez un 3-4 pequeño qui continuent grupo de 3-4 personas que à continuamos garder la flamme. que mantenemos la llama. Donc, voilà, en gros. En grande, en gordo, más o menos, Donc, voilà. es mi presentación. Yo creo que nos conocimos en el Congreso Pro África en Porto San Elpidio, que se hizo a fines de los 90. Ouais, fin des années 90, on s'est connus. Tu m'as connu quand on a eu fait le Pro Africa à Porto San À Porto Elpidio. Elpidio, oui. Je me rappelle très bien. Sí, C'était 98. era en 98. 1998. 98, sí. Je pense que c'était aussi là lorsqu'on avait reçu la sœur du juge, là, comment elle s'appelle? Sí. Habíamos La recibido hermana de la hermana Falcone. de, sí, ¿se acuerda él? De Falcone. Falcone. La Ah, hermana, correcto, sí, sí. ¿se acuerda? Justo. Un placer verte nuevamente. Mais il faudra qu'il Un nous dise. grand plaisir de te revoir. Oh, mais il faudrait qu'il nous dise très bien quels sont ce rapport avec Padre Pio, parce que là. Sí, sí, seguimos pensando que te pareces mucho a Padre Pío. compris la barbiche. Oh, Todo, la barbe. todo. Enseña las manos, Juan Alberto, enseña las manos. Están estigmatizadas, no puedo. Erika, ¿querés hacerle alguna pregunta? Me recuerdo que, o sea, yo no estaba en ese momento en la obra, pero he visto mucho material, muchas fotos. Georges me hablaba mucho de Bell y le quería preguntar sobre todo por qué el Africa Day, que es que Juan Alberto menciona, Africa Day era una actividad que hacía el Arca de San Elpidio en apoyo a los hermanos, en este caso los hermanos de Camerún. Quería preguntarle cómo lo vivían ellos. ¿Cómo tú vives? Porque eso después fue evolucionando y hoy en día continúa dando frutos y hoy en día continúa esa misma metodología, ese mismo empuje, esas mismas necesidades, esas mismas ganas o llamada del cielo, ¿no? Para con las comunidades necesitadas y para con las comunidades que abren su corazón, sobre todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo vivía él? ¿Cómo lo vive hoy a través del tiempo también? Que vuelve Manu, eso. Alors, les choses avancent, évoluent. Las cosas avanzan, evolucionan et on prend de plus en plus conscience y cogemos poco a poco d'un certain siempre nombre de más choses. conciencia de ciertas cosas. C'est-à-dire, en réalité, c'est. Je ne vais pas beaucoup parler de moi, mais En realidad, no me gusta mucho hablar de mí, pero l'œuvre m'a permis Pero la de obra mieux comprendre me permitió comprender mejor ce pourquoi je suis venu. por qué he venido. Et grâce à ce contact, Y gracias a este contacto, physiquement lointain avec Eugenio, mais spirituellement très fort. físicamente lejos de Eugenio, pero espiritualmente muy fuerte. Ensuite, avec Giorgio, Luego con Giorgio, spirituellement et physiquement, espiritualmente y físicamente, j'ai pu mieux comprendre pude comprender ce pourquoi mejor je suis là. por qué estoy aquí. Ça, c'est d'un. Maintenant, comment j'ai vécu en fait, cette expérience de Giorgio, comment je la vis, parce qu'en fait, Cómo he vivido o c'est cómo pas fini. vivo la experiencia con Eugenio, C'est no, une con Giorgio, perdona. expérience quotidienne en Es réalité. una experiencia en realidad cotidiana. Vous savez, vous avez un frère que vous dites que vous aimez. Por ejemplo, tienes un hermano que dices que quieres Et qui lui, tous les jours,
y que él todos los días il vit le sacrifice permanent vive un sacrificio permanente qui participe de la rédemption humaine. que participa de la redención humana. Alors, il y a deux façons de voir ça. Hay dos formas de ver esto. Soit on est un spectateur, O somos espectadores et à la limite un suiveur, y al límite un seguidor, ou alors on décide de communier avec lui o decidimos de hacer comunión con él et de vivre avec lui cette passion. y de vivir con él esta pasión, Et chacun à son niveau. cada uno a su nivel. Et une fois que l'expérience est vécue, le traduire en fait en acte quotidien. Y una vez que esto se ha entendido, traducirlo en actos cotidianos. C'est-à-dire, comme je dis souvent à mes enfants, Como yo digo a menudo a mis hijos, la vie est faite de deux piliers, la vida está hecha de dos pilares, vérité verdad et justice. y justicia. Alors, passez le temps, débrouillez-vous pour ne pas sortir de ces deux piliers. Entonces, hacer lo que queráis, pero no salgáis de estos dos pilares. On peut se tromper, Podemos c'est humain, equivocarnos. c'est normal, Somos humanos, mais il ne faut jamais oublier es qu'il normal, faut toujours être vrai et juste. pero nunca hay que olvidar que tenemos que ser verdaderos y justos. Et je pense que quand on a compris cela, on comprend que tout l'univers fonctionne ainsi. Y creo que cuando hemos comprendido eso, comprendemos que todo el universo funciona así. Et quand on l'a compris, ben, on fait ce qu'on a à faire là où Y on est. cuando lo hemos comprendido, hacemos lo que tenemos que Chacun hacer. y va avec sa sensibilité, Cada uno con su sa sensibilidad, compréhension de la Su vie, comprensión de la l'univers, vida, et on avance tous. y así avanzamos todos. C'est pour ça que les distances comme Por eso la l'autre distancia, est en Amérique du Sud, que l'autre uno est en está en Afrique, América, África, n'ont aucune signification en fait pour no tiene pour ningún moi. significado para mí. C'est une question de communion d'esprit. Es una cuestión de comunión de espíritu. C'est une fusion en fait qui permet à quelque chose de se réaliser. Es una fusión que nos permite de realizarlo. Et ce quelque chose est plus grand que nous tous. Y esta cosa es más grande que nosotros todos. Vous savez, au niveau de l'espace, A nivel de espacio, lorsqu'on regarde un être humain sur la planète Terre, cuando vemos un ser humano en el Il est planeta tout petit, Tierra, somos pequeños. c'est à peine si on le voit. Ni siquiera se ve. Dans l'échelle cosmique, en fait, nous sommes pratiquement rien. En la escuela, el espacio cósmico no somos nada. Alors, quand on l'a compris, on fait ce qu'on a à faire et on avance. Por eso que cuando lo hemos comprendido, hacemos lo que tenemos que hacer y ya está. Buenísimo, gracias. Omar, ¿querés hacerle alguna pregunta? Bueno, ¿qué podría preguntar más de toda la explicación, el entendimiento y la comprensión que él está manifestando de lo que es realmente la obra? Y me siento feliz de escucharlo y tener un hermano con ese entendimiento, esa fuerza y de seguir adelante hasta el día de hoy, después de tantos años. De continuer en avant. Para muchos no es fácil. Beaucoup, c'est pas Después de facile. haber tenido un grupo, como decía, de 100 personas, se vayan alejando y de que ellos, siendo poquitos, se mantengan y se sostengan. Es porque entienden y comprenden la verdad de la obra. C'est vraiment quelqu'un qui reste. Muy contento y feliz de saber de que tú estás. Je suis très heureux que toi. Merci. En fait, il faut se dire que Gracias. à un moment donné, on a le choix. Hay que decirse que a un momento dado tenemos la posibilidad de escoger Entre céder au mirage de ce monde entre ceder al oasis de este mundo ou rester convaincu de ce qu'on est en réalité. o C'est-à-dire qu'on quedar convencido de lo que somos en est realidad. dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Parce que quand on regarde l'expérience, en fait, que nos frères des étoiles, Porque cuando miramos las experiencias de nuestros hermanos de qui las sont en fait les estrellas, tuteurs de cette que planète, son los tutores de este planeta, par volonté divine, ont voulu mettre en place por voluntad divina han querido poner en el sitio pour amener cette humanité para llevar esta humanidad vers une union-fusion, hacia una unión, fusión, afin de se comporter comme un seul être. para comportarnos como un solo C'est-à-dire ser, que- un único ser. Leur espérance, c'est qu'on fonctionne comme nos frères du soleil, Las C'est-à-dire- esperanzas es de que funcionemos como los hermanos del sol, des individualités, mais qui fonctionnent comme une collectivité. individuales, pero que funcionamos como Nous, colectivos. nous pensons la même chose, nous vivons la même Pensamos chose, la misma cosa, vivimos las mismas cosas et on accomplit les actes qu'il faut pour que
l'évolution y cumplimos aille las toujours vers le cosas bien. para que la evolución vaya siempre hacia el bien. Donc, quand on l'a compris à un moment donné, on se dit, bon, Cuando, soit on y va, cuando hemos comprendido eso, a un momento dado decimos, Bon, o vamos, soit on dit, bon, écoutez, o je suis bien là où je suis, estoy bien bon, donde estoy, no on règle les quiero- problèmes du quotidien, solo vivo mi vida cotidiana. et y le ya jour está. où bon, on doit rentrer, on rentre, on verra après. On se dit, bon, ça c'est pour les autres. Ou alors on se dit, bon, ça va faire mal, O nos decimos, buf, va a hacer daño, et je sais que les jours qui vont venir, en plus, vont être encore plus durs. pero sé también que los días que van a venir van a ser mucho más duros. Parce que qu'il est estos. temps que les derniers murs du mensonge tombent. Porque el tiempo de lo que los muros caigan, de la mentira caigan. Es el tiempo de que los muros de las mentiras caigan. Et les coups vont tellement violents qu'en réalité, Y será tan violento l'adversaire, il lui restera une seule solution. que al adversario le quedará solo una solución. Comme il ne peut plus nous convaincre Como ya no puede convencernos d'adhérer à sa façon de voir l'univers, de adherirnos a su forma de de refaire ver l'univers el universo, hors la volonté divine, il lui restera une seule chose, et c'est l'élimination physique. le quedará solo una cosa que será la eliminación C'est física. la seule chose qui lui reste, parce que chaque jour qui passe, il se rend compte que Porque cada día que pasa se da cuenta ce noyau qui persiste, que este núcleo que persiste non seulement à faire ce qu'il a à faire, no solamente hace lo que tiene que hacer, mais à s'assurer que la flamme est transmise aux nouvelles générations. pero también está asegurando de que estas llamas se transmitan a las nuevas generaciones. C'est-à-dire que même si parmi nous, dans nos familles, il n'y en a qu'un seul, Incluso entre nosotros, si Que dentro de nuestra reçoit la familia, solo uno de nuestra familia Je- lleva la llama, j'estime que la mission est accomplie. yo ya estimo que la misión ha sido cumplida. Comme ça que je vois les choses. Es como yo veo las cosas. Claudio y Cecilia, ¿quieren hacer alguna preguntita? Estamos maravillados por la claridad y la simpleza de los conceptos. De verdad que es una clase magistral que nos está dando nuestro querido amigo de Camerún. Porque es simple y concreto. Y nosotros a veces nos enredamos. La verdad que excelente los conceptos y muy claros de nuestro querido amigo. La verdad es que, si me permites, te haría solamente una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es posible inculcar de alguna manera o tratar de inculcar esos valores, a lo mejor con mucho más dificultad que todos nosotros, en un lugar donde hay tanta necesidad, donde a lo mejor la gente come una vez al día, no lo sabemos? Las necesidades básicas, la gente busca satisfacerlas primero antes de pensar en otra cosa. Si on reprend un opuscule, je pense, lorsque Giorgio avait sorti l'opuscule sur la nouvelle théologie, Si cogemos un antiguo opúsculo de Giorgio que hablaba de la nueva teología, il y a deux choses fondamentales hay dos cosas fundamentales qui avaient retenu mon attention. que había retenido mi atención. Dans cette communication, En esta comunicación il rappelle que le rituel de l'Eucharistie nos recuerda que el ritual de la Eucaristía sera substitué par le repas familial. será sustituido por la comida familiar, Parce qu'en réalité, porque en realidad ce qu'on a perdu de vue, on a oublié, lo que hemos perdido de vista, lo que hemos olvidado, c'est que le repas es que la comida est la magie par excellence, es la magia por excelencia, qui permet ainsi de rassembler. D'ailleurs, en Afrique, que permite de unir a la gente. lorsque les gens ont une palabre, ont un problème, Por ejemplo, en África, cuando una persona tiene un problema, tant qu'on réussit à les asseoir autour d'une table et qu'ils mangent ensemble, mientras consigamos sentarlos en una mesa y Même que si se coma juntos, même si le problème n'est pas encore résolu, aunque el problema aún no esté resuelto, nous savons qu'il y a un espoir. sabemos que hay de trouver esperanza une solution. de encontrar una solución. D'ailleurs, il y a une anecdote lorsqu'on parle des mariages. Hay una anécdota cuando se habla del matrimonio. Nous disons que même si le mariage n'a pas lieu, Aunque el matrimonio no se le cumpla, jour de la demande du mariage, el día de la pedida, les plantains continuent à bagarrer avec le feu.
je te fais une traduction là. Las plantas continúan a pelearse con el fuego. Es C'est-à-dire la impresión de ellos. Même si la fille dit, je ne veux pas de ce monsieur, Aunque la chica diga no le quiero jour de la de demande este de main, señor, il y a une obligation de repas. hay una obligación de comida juntos. Donc, même si le mariage n'a pas lieu, alors Aunque on doit manger. ella rechace, hay que comer juntos. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être pendant le repas, Porque tal vez durante esa comida, parce qu'en réalité, lorsqu'on mange, porque cuando comemos, même si c'est un seul repas par jour, mais lorsqu'on aunque mange, sea un solo plato por día, on pero n'a pas, mientras comemos, on n'a pas le temps de penser à faire du mal à quelqu'un. no tenemos tiempo de pensar en hacer mal a la gente. Lorsqu'on boit du vin seul ou avec des frères et des Cuando amis, bebemos, et c'est ça ma compréhension du rituel d'Eucharistie, de la Sainte y Seine. esto es mi ritual, lo que entiendo yo del ritual de la Eucaristía de la última cena. Aujourd'hui, on est le jeudi saint d'ailleurs. Ouais, hoy estamos Le jueves fameux santo, jour où le maître a rappelé au souvenir. el famoso día que el perdón. maestro nos ha recordado de lo que pasó. C'est vrai que les religions disent qu'il a instauré. Je dis non. Il a juste rendu public un rituel qui se faisait uniquement entre initiés. Jesús simplemente hizo un ritual que se hacía ya entre iniciados. Et lorsqu'on prend les paroles qu'il prononce dans ce rituel, Cuando cogemos las palabras que pronuncian ese ritual, il dit, ceci est mon corps, esto es mi cuerpo, prenez et mangez. coger y comer. En fait, ça veut dire que nous mangeons entre nous en réalité. Quiere decir que en realidad nos comemos entre nosotros. Chacun mange le corps de l'autre Cada uno come el au cuerpo del moment du otro repas. en el momento de la comida. Et ceci est mon sang, prenez et buvez-en tous. Y cuando dice beber Donc, todos de esto, nous mélangeons notre sang, c'est un pacte de sang que nous estamos en faisons, realidad haciendo un pacto de sangre entre nosotros, entre los que estaban et allí. nous devenons ainsi une seule et même personne, un Y seul así être nos volvemos una sola y única persona, qui est donc un único divinisé ser, par le rituel. porque que está divinizada por el ritual. Alors, c'est ça que dans la théologie, quand Giorgio dit le repas familial Por eso cuando en la nueva est teología dice, l'Eucharistie de demain. la comida familiar o la comida juntos es la Eucaristía del mañana. Pour donc être plus précis dans ma réponse à la question Para qui est ser posée, más preciso a la pregunta que me hizo Claudio, nous disons en Afrique, decimos en África, l'initiation commence dans la famille. la iniciación empieza en la familia. Elle se transmet de père à fils, Se de transmite mère à fille. de padre a hijo y de madre a hija. C'est-à-dire que nous disons, Decimos, il n'y a aucune importance à appartenir à une religion, no hay ninguna importancia a qué religión apartienes, mais il faut enseigner aux enfants, pero hay que enseñar a los niños, dès le sein de leur mère, ya desde el propio seno de la madre, les justes valeurs du bien et du mal. las justas valores del bien y del mal. Et le parent fait l'effort, il doit faire l'effort Y pour los- le vivre. Y los padres tienen que hacer el esfuerzo para vivir, Et c'est par rapport à cet effort, à cet exemple y quotidien, es solo con este ejemplo cotidiano que l'enfant, donc, il grandit avec ses valeurs. que el niño crece viendo estos valores Et un jour, il pose la question. y un día pregunta, Moi, je vois mon fils il a quel âge là? Il a 6 ans mi hijo tiene 6 años, en octobre. Mais dès que j'entre dans ma pièce pour prier, pero cuando yo ya entro en mi habitación para rezar, ben, il est le premier à y entrer. es el primero en entrar conmigo. Et c'est sa pièce de jeu préférée. C'est-à-dire Y es su habitación de juego preferida. dès que vous le cherchez, vous allez trouver qu'il est couché dans le tapis dans cette pièce et autre, il Cuando lo dort, buscas está ou en bien il esta est habitación. assis tout seul, il fait rien, il médite. Bon. Medita, está solo, juega. Mais c'est parce que dès le moment où il a annoncé son arrivée, la question était très simple. Vérité et justice, monsieur. Porque en realidad desde el inicio se le habla de la verdad y de la Je sais justicia. bien qu'aujourd'hui, comme les enfants, maintenant qu'ils vont à l'école, dans le contact Ah. avec les autres, Ahora va a la escuela en contacto donc con ça otros crée des niños, problèmes de pollution. va a haber contaminación Donc, de temps en temps, il y a cette tendance y de vez en cuando hay esa un peu mesquine à tendencia déformer un peu la réalité face à une situation. mezquina de deformar la realidad de las situaciones. Alors, je lui rappelle, Aton, qu'est-ce que papa a dit? Entonces le recuerdo, Aton, ¿qué ha dicho papá? Quand il répond, papa dit, on doit être vrai Papá et ha juste. dicho que tenemos que ser verdaderos y justos. Alors, il rectifie l'histoire qu'il venait de te raconter. Entonces rectifica
Et la s'excuse contaminación que d'avoir recibió en la essayé, escuela y pide perdón de camoufler la vérité. y se excusa de haber intentado camuflar la verdad. Donc pour résumer, c'est la famille. Para resumir, es primero la familia Et l'importance du lien familial. y la importancia de la unión familiar. C'est-à-dire que nous rappelons en permanence aux enfants, écoutez, Recordamos permanentemente a nuestros quels que hijos, soient les problèmes que vous avez dans la vie, cuáles sean los problemas que tengáis en la restez vida, unis. quedar unidos. Et il y a un exemple qu'on aime toujours prendre, c'est celui des bûchettes d'allumettes. El ejemplo también que cojo es la boîte d'allumettes, Oh, la boîte d'allumettes, ouais. la cajita de cerillas. Donc, on prend une allumette, Cogemos una cerilla, on la casse. la Une rompemos, seule. una sola. Après, on en prend 4, 5, 10, et Después on voit comment cogemos- il est difficile de la casser. Después cogemos 10 juntas y ya vemos que es mucho más difícil romperlas. Et on leur dit, écoutez les amis, si vous restez comme ces 10 bûchettes Si d'allumettes, quedáis como estas cerillas juntos, unidos, l'adversaire ne pourra rien La- contre vous. el adversario no podrá nunca Mais si vous contra êtes chacun vosotros. dans son coin isolé, Pero si cada uno sois una cerilla separada, se os rompe vous serez fácilmente. décimé très facilement. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on fait un effort. Es así que hacemos un esfuerzo, Donc, on leur rappelle cela le recordamos esto a nuestros hijos et on fait un effort pour qu'ils se souviennent toujours de leur généalogie. y hacemos un gran esfuerzo para que se recuerden siempre de la genealogía. Vous constaterez qu'en Afrique, chaque fois qu'un Africain prend la parole, Constataréis que en África, que cuando un africano coge la il palabra, rappelle de qui il est le fils ou la fille siempre recuerda de quién es hijo, de quién et es... remonte le plus loin y possible va lo más lejos posible recordando sus antiguos ancestros. pour bien rappeler que ce que je vous dis, ce que je suis, Para recordar que lo que soy est le fruit de cette généalogie, es el resultado de toda la genética, de genealogía, ces valeurs de esos valores qu'ils ont. Et ils sont témoins quand je vous parle, que me han transmitido y ellos son testigos cuando parce que ce hablo, que je vous dis, je le tiens d'eux, porque lo que digo je le tiens es de de mon ellos, père, es qui de le mi tient de padre, son père, de su qui le tient de son abuelo, père, de et su ainsi de padre. suite. C'est ainsi que nous faisons l'effort Y así es como hacemos el pour esfuerzo que les valeurs fondamentales, para que las valores et qui se résument à fundamentales, 2 mots. que son dos palabras, Lorsque nous parlons, lorsque moi, je parle la tradition initiatique de mon cuando peuple, hablo de mi tradición iniciática de mi pueblo, lorsqu'en Occident on dit cuando en Occidente se l'ordre dice de Melchisédec, el orden de Melchizedek, le règne de la vérité et de la el justice. reino de la verdad y de la justicia. Alors, dans ma tradition, En je mi dis, tradición digo, j'appartiens à l'ancienne tradition antique et universelle, apartengo a la antigua civilización antique et universelle, antigua y universal, le règne de la vérité et de la justice. el reino de la verdad y de la justicia. Constatez que c'est la même chose. Veis que es lo mismo, En fait, c'est la même tradition. es la misma tradición, Elle a seulement des mots différents solo palabras diferentes en fonction de là où on se trouve. en función de dónde nos encontramos. Et si on veut faire un parallèle, Y si queremos Ah, hacer ce jour de la paralelo de c'est- la Pascua, je connais pas très bien la Bible, mais de temps en temps, je m'y essaye. no conozco demasiado bien la Biblia, pero bueno, On se rappelle que Paul nous a dit, me Dans les recuerdo que Paul aux ha dicho, Hébreux, Dieu nous a donné un grand prêtre. Dios nos ha dado un gran, Prêtre. sí, un gran sacerdote, Il s'appelle Jésus. se llama Jesús, Il a été fait prêtre ha sido hecho sacerdote selon l'ordre de Melchisédek. según el orden de Melchizedek. Bon, évidemment, après, il a juste en disant, bon, c'est Melchisédek, c'est des aliments solides, peut-être encore des enfants, dit-il dans la Bible. Bon, que nous en parlerons une autre fois. Dice que después de Melchizedek hablará más adelante, en la Biblia se dice así. Mais si vous avez un ami prêtre que vous voulez, Pero si tenéis un amigo sacerdote, vous fâchez avec lui, si queréis enfadaros con él, demandez-lui de parler de Melchisédek. preguntarle de hablar de Melchizedek. C'est un sujet qu'il n'aime pas beaucoup. Es algo que no les gusta hablar, Parce que ça renvoie aux fondamentaux de la vie. porque nos envía al fundamento de la vida. Il est le patron de la vérité et de la justice. Es el patrón de la justicia y de la verdad. Alors, comme ça n'intéresse personne, Y como eso ya no interesa a nadie, donc, résultat, ça fâche ceux qui en parlent. resultado se enfada cuando se habla. Donc, de nous eso. appartenons à la même tradition initiatique,
Pero apartenemos todos a la misma tradición celle du règne iniciática, de la vérité et de la justice. del reino de la verdad y de la justicia. Et notre devoir, et ce que nous essayons de faire, Y lo que intentamos c'est de hacer rappeler aux enfants, sois vrai, sois juste. es siempre recordar lo Le que reste ser verdadero, ser justo. n'est qu'un habillage. Lo demás es todo una vestimenta. J'ai parlé beaucoup, mais bon, He hablado mucho, pero bueno, c'est aussi une déformation professionnelle. es una deformación profesional. Dans une autre vie, je suis avocat. Es abogado, es abogado. Bueno, ahora vamos a pasar a Adriana. Adriana, ¿hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, entendí, o sea, por lo que entendí es muy importante el tema de las tradiciones familiares de alguna manera, ¿no? Pero en realidad me gustaría saber más de tu país para poder entender también cómo se vivió, cómo vivieron que apareciera Giorgio, que apareciera, cómo se entiende, cómo lo tomaron, cómo lo aceptaron, cómo fue eso, ¿no? No sé. Alors, c'était une expérience formidable parce que Ha sido una experiencia maravillosa, formidable, on a vu des familles se diviser complètement. porque hemos visto familias dividirse completamente. Complètement. Alors, comment le pays... Alors, je commence par le pays. Empiezo por el país en general. La présidence de la République a envoyé quelqu'un qui était tous les jours à l'hôtel. La presidencia del país envió a alguien que estaba siempre en el hotel. Un haut responsable. Era un alto responsable de la presidencia. Lequel d'ailleurs est venu le jour de retour en Italie, à l'aéroport. El cual vino además el día de cuando volvimos a Italia. Este señor fue allí al hotel pour s'assurer que Giorgio para est vraiment asegurarse rentré. de que Giorgio se había ido. Alors, ça part du fait que Giorgio m'avait demandé Todo arranca porque Giorgio me había pedido d'essayer d'obtenir une audience auprès du président. de obtener una audiencia con el presidente cuando Giorgio iba a estar en Camerún. Et on avait écrit plusieurs lettres. Habíamos escrito cartas Et nous savons que le président a reçu ces y lettres. sabíamos perfectamente que el presidente las había recibido. Mais les gens ont dit au président que Pero los que lo rodean al presidente si le tu dijeron, reçois ce monsieur, ton pouvoir est fini. si recibes ese señor, tu poder se terminó. Donc, résultat, il ne l'a pas reçu. Por lo tanto, el presidente no recibió. Il n'a même Giorgio. pas répondu officiellement aux lettres qu'on lui a Ni écrites. siquiera respondió oficialmente a las cartas que se le habían Mais on enviado. a mis en place un système de surveillance Pero él puso en pour voir quelles sont ses un sistema activités, de vigilancia para ver sus actividades, lo que decía, voilà, et enregistrer ses discours. grabar todos los discursos que hacía, etc. Alors, à l'hôtel où Giorgio habitait, enfin, séjournait, En el hotel donde Giorgio estaba, pendant les 15 jours, c'était du 10 au 25, dans la pendant 2 semaines. durante 2 semanas, Alors, tous les matins, todas las mañanas, de 7 heures pratiquement à 20 heures, desde 7 de la mañana hasta 8 de la la cour de tarde, l'hôtel était plein. todo el hotel, la plaza, los jardines, estaba 200 personnes. lleno de personas, 200, Chaque 300 personas cada día. Y cada vez, chaque fois plus. Oui, et chaque jour, Y ça cada augmentait. día más y más y más, cada día que pasaba. Alors, les gens venaient parce qu'ils ont vu la télévision. Venían porque lo habían visto en la televisión. C'est qu'on avait reçu du matériel avant qu'il n'arrive, des films. Habíamos recibido algunas películas, vídeos que habíamos pasado. Et avec des amis, on avait réussi à les faire passer à la Con unos télévision. amigos habíamos conseguido plusieurs fois. pasarlo en la televisión, etcétera. Donc, quand il est arrivé, on a fait des annonces. Entonces, cuando llegó, se anunció que había llegado. Ce qui fait que dès qu'il est arrivé à l'hôtel, Por lo tanto, cuando llegó al fallait hotel, constamment jouer des cours. teníamos que estar prácticamente siempre parando a la gente porque llegaba sin parar. Et le jour, la dernière la grande conférence a faite au stade, le grand stade à l'époque. Y la última gran conferencia fue hecha en el gran estadio de Camerún, que estaba lleno de personas, 40.000, 50.000 personas. Et pour partir de là, à la fin de la conférence, on a dû fuir. Y para
poder salir del estadio, tuvimos literalmente que escapar corriendo. Et c'est grâce à la police d'ailleurs que la voiture a Y pu es passer. gracias a la policía que después de 2-3 horas pudo Parce que salir, chacun voulait un morceau de Giorgio. porque Les gens cada disaient, persona que estaba en el estadio chacun voulait un petit saltó morceau. las barreras porque cada uno quería un cacho de Giorgio. Donc, Tocarlo, lo reconocían como Jesús. oui, non, pour eux, c'était Jésus qui était arrivé. Para la gente era Jesús que había vuelto. Et c'était une année d'élection au Cameroun. Era un año de elecciones en Et el en Camerún, plein stade, justement, il a dit aux Camerounais, y en el écoutez, pleno estadio dijo a los cameruneses: quand vous irez aux urnes pour voter, cuando iréis a votar, n'écoutez pas les discours des gens. no escuchéis los Quand les gens discursos viendront de la vous parler, gente cuando hablan. Dites-leur qu'ils aillent d'abord essayer de faire quelque chose Primero, hacer lo que tenéis que hacer pour prouver que si vous leur faites confiance, ils pourront faire quelque chose. y probar que vais a hacer algo y entonces os podremos votar. Vous n'arrêtez pas au discours, No os paréis a los discursos, mais demandez-leur de faire Pero leur pedir- preuve avant pedir- de venir demander vos votes. pedir pruebas antes de que os pidan los votos. Donc ça crée un tollé Por lo général. tanto, ha sido digamos, un discurso fuertísimo que emocionó a la gente, que las incendió. Non, les mois qui ont suivi son départ, son retour en Italie, comme nous faisons des conférences publiques, au moins une par mois, Después hicimos una vez por mes conferencias pendant 1-2 públicas. ans, il y Durante avait 1 o 2 años había gente que une aún espèce venía, d'enthousiasme había un cierto populaire. entusiasmo popular Et après, ça y s'est poco a estompé. poco la gente Voilà. se fue parando. Bien. Charlie, prende cámara si podés y bueno, tu relato. Oigan, antes que nada, bueno, muchas gracias, mi hermano de Camerún. Gracias por compartirnos estas experiencias. A mí, en lo personal, me alimenta bastante el espíritu, ¿no? Todo eso que nos compartes me anima bastante. Y bueno, quiero preguntarte, ¿cuál es tu experiencia en lo personal de las más significativas que nos has contado? Que nos quieras expresar, platicar referente a la presencia de Giorgio, el haber conocido también primeramente la obra con Eugenio Siragusa y estar en presencia de Giorgio y toda esa convivencia. ¿Qué experiencia significativa has tenido que nos quieras compartir? Y que la experiencia más fuerte, tal vez la que más significativa. Il va être très difficile Va a ser muy difícil d'en choisir une de escoger una et de laisser une autre. y dejar otra. Parce que je suis allé de surprise en surprise Porque siempre fui de sorpresa en sorpresa. et je devais faire un effort permanent pour rester vigilant, Tenía que hacer un esfuerzo permanente para quedar vigilante, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. para no pasar al lado del esencial, de lo esencial. Donc, il est difficile de dire que c'est... Est-ce le jour où il sort de l'avion, quand il arrive en 95? Tal vez es el día que salió del avión y que lo vi en el 95. On se voyait pour la première fois physiquement. Era la primera vez que veía físicamente. Il fonce sur moi. Viene directamente hacia mí. Et il me demande, la voiture est où? On doit partir tout de suite. Me mira en los ojos y me dice, ¿dónde está el coche que nos tenemos que ir enseguida? Alors qu'il y a des gens dehors qui l'attendent là. Il y avait au moins 100 personnes qui étaient venues à l'aéroport. Pero sobre todo cuando había menos 500 personas que estaban ahí en el aeropuerto esperando por él. Alors, est-ce le lendemain, lorsqu'il me fait appeler, quand il commence l'enseignement? Eso es una cosa. Ahora me dice, ¿será también cuando empieza a sangrar y me hace llamar porque está sangrando? Alors que la veille, il avait dit, cuando en realidad il la noche s'excuse, antes había dicho que se excusaba, personne ne pourra assister que nadie au podrá, saignement. que nadie podrá asistir a la sangración. Est-ce quand il Y en sort cambio de là, lo llamó. est-ce quand il sort de sa chambre 1 heure, 2 heures plus tard, Cuando sale de la habitación et 2 il me horas dit, después y me dice, tu ne me quittes plus, tu restes à côté de moi? no te vayas, quédate al lado mía. Tantas cosas. Il y a tellement de choses. Hay tantas cosas. Alors, où est-ce le jour où il me pose la question brutale? O es tal vez la vez que me hace una pregunta brusca. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'on fait de ton pays? Hermano, ¿qué hacemos de tu país? Qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique? ¿Qué hacemos del África? Et qu'est-ce qu'on fait du monde? ¿Y qué hacemos del mundo? Je te demande, mais toi, tu es qui?
Y pour qu'on te pose ce tú te genre de questions. preguntas, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué me hace estas preguntas a mí? Ben, tu as en face de toi quelqu'un qui a une expérience spirituelle Tienes formidable. enfrente de ti a alguien que tiene una Et tu experiencia te dis, attendez, espiritual là, je increíble. rêve ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Y me pregunto, ¿pero qué estoy En quoi je suis soñando? concerné par le sort du monde? ¿En qué soy yo para que me pregunte eso y que pueda yo preocuparme de lo que va a ser el Ou mundo? quelle autorité j'aurais pour donner un avis sur ce que doit devenir le ¿Qué monde? autoridad puedo tener yo para dar un punto de vista sobre esa Alors, pregunta? Deux choses quand même fondamentales. Dos cosas sí puedo decir fundamentales. J'ai essayé de rencontrer Eugenio Siragusa. Intenté encontrar a Eugenio Siragusa. J'étais chez Giorgio. Estaba en casa de Giorgio. Il m'avait d'ailleurs promis que dès que j'arrive, on ira le voir. Y además me había prometido que cuando llegase a Italia iríamos a verlo. Et dès qu'on a dit à Eugenio que je suis là, Y cuando han dicho a Eugenio que estaba allí, il a dit non, qu'il reste là-bas. dijo Eugenio, no, que se Qu'il quede ne allí, vienne pas. que no venga. C'est pas important qu'il arrive jusqu'à moi physiquement. No es importante que venga hasta aquí verme físicamente. Je peux vous avouer que j'étais un peu déçu. Je voulais comment comprendre. La verdad que tengo que decir que estaba muy desilusionado. Surtout qu'il s'était passé un événement particulier. Sobre todo que había pasado un evento particular. Lorsque ma fille est née, Cuando mi hija est nació, et que Eugenio a été au courant de sa naissance, y Eugenio sabía que había nacido, sur une carte postale, là où il a une photo, on voit le soleil qui fait irradier le rubis. sí, sobre la foto que tienen de la famosa foto de Eugenio que el rubí con el sol se ilumina. Alors, il écrit à ma fille qui vient Ha de naître, escrito Eugenio una carta a mi hija de sa main, de su mano et il signe. y firma. Bon, moi, il m'avait jamais écrit. A mí nunca me escribió. Moi, m'a jamais écrit. Quand je lui écrivais, c'est Miguel Alecha qui me répondait. Cuando yo le escribía era Bah, Miguel la que me contestaba, me pero él répondait, bon. nunca. Ou alors c'était Maria Milesi. Bon. María Milesi. Alors, il y a cet événement qui m'a marqué. Este evento sí que me ha marcado. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a 3 ans, Y me acuerdo que hace 3 años, la concernée, ma fille m'a demandé que je lui envoie sa photo, parce que c'est la sienne. C'est elle qu'on avait écrit quand elle était bébé. mi hija me pidió que le enviara esa tarjeta postal de Eugenio, porque su hija vive en Ruanda, en otro país, y le dijo, oye, dámela que es mía esa tarjeta. Je lui ai dit à chacun, c'est bien, tu vois, c'est bien. Elle s'appelle Ruby d'ailleurs en plus. Se llama Rubí la hija. Dijo, sí, claro, y le dio la cosa. Il y a cet événement, et il y a... Donc il y a ça, et le fait qu'il ne veut pas que j'arrive physiquement en Sicile. Y no quiere que vaya físicamente a Je me dis, bon, là c'est raison. Tendrá sus razones. Bon, quand on a un peu compris comment il fonctionnait, Cuando después entendí un poco cómo él funcionaba, parce qu'il ne faut pas oublier que sa mission terrestre, quand il la commence, sa misión terrestre, cuando Eugenio la empieza, il vient d'une autre mission sur une autre planète. viene de otra misión de otro planeta. Donc, en fait, c'était un peu une question d'urgence par rapport, un peu comme on dit, il y a péril dans la demeure et on envoie un commando bien équipé. On dit, bon, écoute, vas-y, parce que là, sinon, c'est foutu. Para él, Eugenio venía de otra misión, de otra vida, y vino así un poco de urgencia porque tenía que hacer aquí algo rápido y por eso se desarrolló así su vida, según él. Alors, il y a l'autre événement en 2003. Hay otro evento en el 2003. La charmante dame qui était ma compagne, mi pareja de aquella época, Fidel se llamaba, était retournée dans ses étoiles natales. Se había ido de nuevo de retorno a sus estrellas. Et je viens à Porto Sant'Elpidio. Y vengo a Porto Sant'Elpidio, voy. Et dans notre entretien avec Giorgio, y cuando hablo con Giorgio, il me repose la question qu'il m'avait posée en 1995. Me vuelve a hacer la pregunta que me había hecho en 1995. En 1998, lors des journées Pro-Africa. El día de Pro-Africa. Il me redemande, dit, j'étais chez toi. Y me vuelve a hacer la pregunta. Je t'ai posé la question. Estuve en Camerún, estuve allí, te pregunté. Qu'est-ce qu'on fait de ton pays, le Cameroun? ¿Qué hacemos del Camerún? Qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique? ¿Qué hacemos de África? Qu'est-ce qu'on fait du monde? ¿Y qué hacemos del mundo? Alors, je dis, Giorgio, le faut qu'on se comprenne très bien.
Tenemos que entendernos. Moi, j'ai un enfant qui a à peine 5 ans et demi. Yo tengo una niña que tiene 5 años y medio. Il doit grandir. Tengo que crecerla. Donc, toi, tes histoires de sauver le monde, là et autres, tu sais, Tus historias de salvar el c'est mundo. bien gentil, Está mais bien. je prends des vacances. Pero yo en este momento voy a coger vacaciones. Il a un petit sourire, mais il ne me répond pas. Sonrió, pero no le respondió. Il va seulement se passer qu'à minuit, moins 5, Solo va a pasar que a medianoche il me fait appeler me llama et nous sommes seuls dans son bureau, y estamos solos en su oficina, dans le chalet à Porto. en la casa de madera de Porto. On est à 2. Estamos aquí los dos Et il me dit, écoute mon frère, y me dice, escucha hermano, j'ai décidé que si je devais mourir, je viendrais me cacher au Cameroun. he decidido que si me tengo que morir me vendré a esconder al Camerún. Je dis, ah bon. Dijo, ah, Il dit, et il enlève son rubis quitó su sol, su rubí, et il me le donne. y me lo dio Et il prend le mien. y cogió el mío. En fait, le rubis que je porte aujourd'hui, depuis 2003, El rubí que porto est hoy, le desde el rubis que portait 2023, Giorgio Bonfanni lui-même. 2003, es el rubí que tenía él, Eugenio. Et el il Giorgio. ne fait pas d'autres commentaires. No hace otro comentario. Il est minuit et demi, on se sépare, on va dormir. Medianoche y media, cada uno va a su casa. Alors, le matin, les complices habituels, là, Por la mañana, Mara, Sonia et autres, las cómplices habituales de ce fameux Giorgio, noyau-là et autres, qui est toujours au courant de tout, mais qui ne dit jamais rien. Mara, Sonia, que están siempre al tanto de todo, pero que no dicen nunca nada. Elles me disent, ben, nous sommes contents que c'est toi qui portes Estamos la pierre contentos, de Giorgio. estamos muy contentos que lleves la piedra de Giorgio, Je el dis, rubí de je Giorgio. dis, peut-être moi, je n'ai pas compris, expliquez-moi. Yo no entendí, ¿podéis explicarme qué C'est pasó? quoi? Elles ont toutes eu un grand sourire comme ça et elles sont parties. Sonrieron y se fueron. J'ai dit, OK. Ok. En fait, c'est là où j'ai compris qu'en réalité, ma demande de vacances n'était pas acceptée. Ahí comprendí que mi solicitud de vacaciones no había sido aceptada. En fait, on vient m'exprimer que ton histoire, là, c'est dans ton imaginaire là-bas. Tus vacaciones están en tu Nous, on n'est pas imaginario. concernés, il y a des choses à faire et elles vont être faites. Hay que hacer cosas y tenemos que trabajar. Ben, j'ai continué la route. Y así continué la Je me rappelle, je vais carretera. ramener le rubis que, Me acuerdo que cogí el que Fidel, rubí. ma compagne, portait. Recuerdo que traje el rubí Pour que le lui rendre. mi pareja llevaba para Et- devolvérselo. Et il m'a dit, a non, non, Giorgio. non, tu le gardes, Y dijo, no, no, quédatelo. c'est pour la petite. Será para Rubí, para tu hija. Et il y a 5 ans, quand elle partait, quand on se séparait, elle quittait la maison, elle partait à l'étranger, Y cuando ella creció y Bien. ahora vive en otro país, elle m'a réclamé son rubis. reclamó su rubí, el rubí de la Et madre, elle le porte aujourd'hui. y hoy lo lleva. Mais il y a longtemps, il y a des moments où elle me raconte ses expériences avec Dieu niveau Siragusa. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque temps, elle a reçu un message pour Giorgio qui a demandé qu'on le publie sur Sí. le forum. De hecho, hace un cierto tiempo Rubí recibió un mensaje que de hecho en el foro, en el chat, se publicó. Donc, on fait un effort pour garder la flamme. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si on peut parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment plus important qu'un autre. Por eso no puedo decir que hay momentos o situaciones más importantes que otras. Il y a des moments qui ont marqué comme une espèce de ponctuation Hay momentos que han marcado como un poco un punto pour permettre soit d'avancer Para- d'une certaine manière. para permitirme de avanzar de una cierta manera. Donc, voilà, mon frère. Es así, mi hermano. La verdad estoy anonadado escuchando. Yo prefiero ser moderador nada más, simplemente escuchar porque estoy disfrutando estas historias. Realmente es espectacular, realmente qué historia, qué hermosura, y desde ya lo felicito por tantos años estando solo prácticamente allá. Creo que desde corazón te felicito, te abrazo. Ojalá que llegues a hacer un arca enorme como la que Giorgio sueña. Y bueno, simplemente voy a pasar a Juan para que él haga una pregunta, pero yo disfruto, la verdad, de corazón. Hermoso, hermoso. Juan, todo tuyo. Sí, en realidad, ¿qué se le puede preguntar, no?
Yo te voy a sacar un poco del cuadro místico. Nosotros tenemos una impronta que es, como vos lo dijiste, la verdad y la justicia. La lucha por la justicia en Camerún y en África en general, ¿cómo se manifiesta a través de la gente que está cerca de la obra? La lutte pour la justice au Cameroun, elle a plusieurs visages. La lucha por la justicia en Camerún tiene varias caras. Elle n'est pas organisée un peu comme vous le faites ici ou bien No en está Amérique du Sud, organizada como se hace aquí en o en termes de América del Sur, manifestations. con las manifestaciones. Mais il y a des gens qui œuvrent Pero hay gente que en trabaja créant de petites associations, creando pequeñas asociaciones, de lutte contre les violences faites aux femmes, como por ejemplo la lucha Justice contra pour tous, injusticia de las pour mujeres, justicia dénoncer para au todos, quotidien les dérives de la justice. para denunciar al Pour cotidiano todas las cosas injustas. Donc, c'est des petites œuvres, Son pequeñas obras, mais qui, à la longue, en fait, pero que uniéndolas todas y a la larga hacen un gran trabajo. un coup ça marche pas, mais bon, mais A veces funciona, otras veces no funciona. les gens gardent espoir et continuent à se battre. Pero la gente guarda la esperanza y siguen combatiendo. Il faut aussi dire que c'est des dictatures. Là-bas, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les manifestations sont très, très facilement réprimées. Allí también dice, lógicamente allí las manifestaciones son reprimidas muy rápidamente y muy Et on violentamente. disparaît très facilement. Y desaparecemos muy fácilmente. Mon cabinet d'avocat a été cassé en un mois 5 fois. Por ejemplo, yo, mi gabinete de abogado, en un mes 5 veces lo han destruido. Alors, j'ai déposé des plaintes. He tenido que depositar Ça n'avance pas denuncia, no se avanza, jusqu'au jour où c'est un ami hasta que un día un très bien amigo placé à la police qui me dit muy bien plazado en la policía tu te calmes, que dice, tranquilo, c'est nous qui avons cassé ton cabinet. somos nosotros que hemos roto tu gabinete. Il y a des documents qu'on cherche, on ne les a pas trouvés. Mais bon. Los documentos que buscábamos no los hemos encontrado. Donc, il y a des choses comme ça, on essaie l'intimidation. Hay mucha intimidación. Parce que tu as tenu un discours. Porque has tenido un discurso. Parce que moi, par exemple, chaque fois que je dois plaider un dossier. Porque yo cada vez que tengo que, digamos, oui, defender un caso, un cas, je m'arrange toujours pour que dans mes plaidoiries, siempre me arreglo para que dentro de mi discurso, je m'adresse à la conscience du juge. Voy hacia la conciencia del juez. Ce qui fait que ça plaît pas à tout le monde. Lo que hace que no les gusta a todos. Mais ça a quand même un effet, c'est qu'aujourd'hui, pero lo que se manifiesta es que hoy, lorsqu'un juge voit mon nom dans un dossier, cuando un juez ve en su mesa, comme avocat, como el abogado, même s'il doit se faire corrompre, aunque si se va a hacer corromper, il va prendre beaucoup de précautions, va a coger muchas precauciones, parce qu'ils savent que si j'ai le moindre soupçon, porque saben que si yo tengo la mínima duda, je le dirai en public, en pleine salle d'audience. Lo voy a decir en público, en plena audiencia. Donc, quand on le fait une fois, 2 fois, et ça devient l'habitude, cuando lo hago 1 o 2 veces y es una costumbre, résultat, les magistrats commencent par se dire, ah, resultado, los magistrados, on préfère ne pas avoir affaire, vaut mieux l'éviter. Empiezan a no querer tenerme. Quand on voit son nom, on dit le droit et on passe à autre chose. Intentamos pasar a otros, no. Une anecdote, un jour, la belle-sœur de mon frère est au Cameroun. Por ejemplo, una anécdota. Mi cuñada en Camerún. Et au cours de la réception, on vole son sac à main. En la recepción le roban el saco. C'était un des employés du traiteur. Era uno de los empleados de que se ocupan de las entradas de la gente. Et quelqu'un l'avait vu, mais il était sourd, il était rentré au village. Pero alguien lo había visto, mais él était rentré au village. Non, le monsieur qui a vu le voleur. Ah, el señor que vio el que le robó. Se fue al pueblo. Après la cérémonie, la fête. Donc moi j'ai déposé une plainte. Entonces yo tuve que poner una denuncia.
Et quand le monsieur appelle le lendemain pour Cuando- demander comment tout le monde va, Cuando el señor preguntó cómo iba allí en la audiencia y on tal, lui dit, ben, tout va bien, mais seulement le sac de Rosa a été volé. todo bien, pero el saco de Rosa, que se llama Rosa, ha sido robado. Mais il dit, mais j'ai vu qui a pris ce sac. Y el señor dice, yo vi quién cogió ese saco. Donc on lui a envoyé l'argent de transport, il est revenu à Yaoundé. Y entonces se le envió el dinero para el transporte y volvió a la ciudad. On l'a amené à la police, il a décrit le jeune homme, Lo llevamos a la policía, él describió la persona que había robado on allait l'arrêter. y se le arrestó, se arrestaron. On l'a envoyé chez le procureur, Lo llevamos al procurador et parmi les agents du procureur, il y avait une amie à son patron. y entre les amis del procurador, Non, les adjoints. entre los que ayudan al procurador había un amigo del patrón, de un patrón. Et à la conférence donc des procureurs pour chaque dossier, quand ça arrive, Cuando allí hay una conferencia con los procuradores que discuten entre ellos, hablan, elle propose qu'on le mette dehors, qu'il n'y a pas d'éléments, et qu'il rentre chez lui. que no hay problema con eso, que lo quieren quitar del medio ese Donc problema. ça se passe, on est dans les 9h, 9h30. Son las 9:30 de la mañana. Alors moi, je suis à mon bureau à 10h, je me dis, je vais quand même me renseigner, qu'est-ce que ce dossier est devenu. Yo a las 10 digo, voy a ver ese dossier, ¿qué pasa con el dossier del robo de este bolso? Et j'appelle un autre adjoint du procureur pour lui dire, petite sœur, mon dossier c'est tel, tel, qu'est-ce que c'est devenu? Entonces llamo a un adjunto de uno de los procuradores para decir, oye, ese dossier, ¿sabes cómo va del saco este? Et elle me dit, viens courant parce que là, on va mettre le gars dehors. Ven enseguida porque van a liberar el ladrón. Donc je viens, je vois le procureur central, Entonces voy a ver el procurador general. et je lui dis, monsieur le procureur, ça c'est pas un dossier de mon cabinet. Esto no es un dossier de mío. Ça, c'est le mariage de mon frère qui est en jeu. Es la boda de mi hermano que está en juego con ese dossier. Cette dame est la grande sœur de l'épouse de mon frère, donc considérée comme sa belle-mère. Es de la familia, digamos. La suegra. Donc, cette histoire-là, si elle est mal gérée, moi, c'est Si. mon frère qui aura le problème dans son mariage. Si está mal hecho este dossier, voy a tener problemas con mi hermano. Alors, Porque... il se met à rire, demande qu'on lui ramène le dossier, Entonces vuelven a traer el dossier et il dit, on ne libère pas ce monsieur y dicen, no vamos a liberar a este jusqu'à ce qu'on señor voit clair dans cette histoire. hasta que veamos claro en esta historia. Et ça a eu un effet. Il est 11h quand il le dit. Son las 11 cuando dice eso. À 14h, quelqu'un appelle A las 2 ma belle-sœur alguien llama a su pour lui cuñada dire qu'on a retrouvé ton sac quelque part dans un quartier sous un fauteuil. para decir que hemos encontrado tu saco en un barrio debajo de una silla. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Entonces, ¿qué pasó? quand ils ont eu l'information qui ne sortira pas, Cuando tienen una et información que la seule solution peut-être pour qu'on le libère, c'est que le sac revienne, ils ont passé un coup de fil et le sac a été rendu. Es decir, que en dos palabras, se ve que hay mucha corrupción porque hubo unas llamaditas y enseguida el saco aparece, incluso dentro del medio de los magistrados. Alors, la dame que j'avais appelée appelle donc sa collègue La señora que yo llamé llama a su colega et lui demande, attends, y le pregunta, t'as pas vu que cette plainte était sur le nom d'un cabinet d'avocats? ¿no viste que esta denuncia estaba sobre el nombre de un abogado? Elle dit oui, mais elle dit, mais quand on vient d'arriver quelque part, on se renseigne. Cuando llegamos hay que informarse. Nous, ici, on a une liste d'avocats. Tenemos una lista de abogados. On ne veut pas avoir affaire à eux. Ils sont fous. Hay una lista de abogados que no queremos nada que ver con ellos, entonces quitan siempre los dossiers de esta gente. Ils sont fous. Ces gars-là, ils commencent à parler au portail là-bas quand ils sentent qu'on tripote leur dossier. Ils crient, ils hurlent dans la cour. Donc, le temps qu'on le stoppe, il est trop tard, tout le monde est au courant. Sí, más o menos lo que dije. Donc, il y a des petites choses comme ça qui se font. Moi, d'autres personnes le font. Hay muchas cosas Chacun à así son que se niveau. hacen Parce qu'il est très difficile porque es muy de faire des difícil mouvements de groupe. de conseguir unir los magistrados y trabajar en grupo. Donc, résultat, chacun essaie donc de faire. Et quand on peut rencontrer à 2 ou à 3, tu dis, moi, j'ai fait ceci. L'autre dit, ah, comme je vais aussi aller essayer la prochaine fois. Tiens, j'ai telle information. Ben, je vais aller dire au juge ce que je pense. Donc, chacun essaye de faire ce qu'il peut.
Sí, cada uno intenta hacer lo que puede, pero en 2 palabras se está diciendo que hay mucha corrupción y todo Parce eso. que la corruption, c'est un fléau chez nous. Enfin, Es terrible. Comment dire, c'est une deuxième fonction, Es la segunda, c'est une deuxième nature es la segunda chez les naturaleza Camerounais. del Camerún. Moi, je prends un exemple très simple. Je travaille pour l'État. Yo trabajo para el Estado a Mais veces, j'ai des factures impayées tengo facturas no pagadas parce que je refuse porque rechazo, de reverser une commission à celui qui doit payer. porque no quiero pagar una comisión a quien no debo pagarla, en 2 palabras. Et ils me disent, ben, écoute, tu mourras de faim. Hein? Entonces dicen, morirás de hambre. Résultat, ça traîne, mais tu es là. Mais tant que tu tiens, Dice, el hecho es que estoy ahí, aguanto, il pero, arrive un jour où celui-là, on le change. pero Et le nouveau qui arrive, avant que lui aussi n'entre dans le système, on te paye une petite facture, mais tu survis. sí, hace, en 2 palabras, que él sobrevive y todo, pero podría estar mucho mejor si entrara en el juego de pagar las comisiones a los magistrados, porque hay una corrupción terrible, en 2 palabras. Non, c'est... Donc, chacun fait ce qu'il peut, là où il peut. Ceux qui ont encore quelques valeurs, il y en a. Aún hay algunos Il y a abogados des gens qui se y battent de algunos l'intérieur du système magistrados y todo que luchan desde el interior del sistema, pour faire des... Mais c'est pas facile. pero no es fácil y la C'est devenu en mayoría fait une institution. es una institución la corrupción. Juan Alberto, il est juge. Il était juge. Eras juez tú, Juan Alberto. Sí, era, bueno, fui abogado durante muchísimos años y los últimos 20 años fui juez. Bien, ¿querés hacer una pregunta a Juan o querés que pasemos a Erika? No, está bien. Bueno, Erika, todo tuyo. Sí. Quería preguntarle qué es lo que si esa frase de Giorgio cuando le dijo ¿qué hacemos por Camerún? ¿Qué hacemos por África? Si eso si esa frase fue una de las cosas que lo empujó a estudiar Derecho y hacerse abogado. Donc, quand il la pose, quand je suis déjà avocat quand je arrive en 95 au Cameroun. Cuando, je suis un jeune avocat, je commence. Cuando Giorgio llega en el 95, soy un joven abogado que estoy empezando, pero ya soy abogado. Ok. No tengo otra pregunta. Mais par rapport à ta question, en réalité, pero en relación con tu pregunta, je suis trop indépendant pour pouvoir être fonctionnaire. En realidad soy demasiado independiente para ser funcionario. J'aurais tapé mon patron tous les jours, donc j'aurais pas pu avoir un travail pendant longtemps. Hubiera pegado a mi patrón todos los días, por lo tanto no hubiera podido tener un trabajo que durara mucho tiempo. Je suis trop libre dans ma tête. Soy demasiado libre en mi cabeza. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est une profession libérale. Por eso solo podría hacer esta profesión liberal, digamos, una profesión liberal. Et ça a un autre avantage, c'est que y tiene otra ventaja. Lorsque je dois me déplacer cuando me tengo que desplazar pour des raisons spirituelles, por razones espirituales, je n'ai pas de patron. No tengo patrón. Je fais mon programme et je décide de partir. Hago mi programa y puedo irme. Parce qu'il y a longtemps que j'ai compris qu'en réalité, hace tiempo que he entendido ce que nous faisons comme activité humaine, lo que hacemos como actividad humana pour avoir le pain quotidien, para tener la comida del nous día occuper de nos familles y ocuparnos de nuestras familias, n'est en réalité qu'un camouflage no es más que un camuflaje pour qu'on puisse faire ce pourquoi on est venu. Para que podamos hacer por lo que hemos venido aquí. Bien, Omar, tu pregunta o lo que quieras decir. Sí, me viene a preguntar si qué visión él tiene o cómo se proyecta hasta la fecha, hacer llegar este mensaje a los jóvenes. Por lo menos aquí en nuestra zona, en nuestro continente, los jóvenes están todos muy desequilibrados. Y si cómo ustedes están orientando este mensaje hacia los jóvenes y lo están haciendo
Effectivement, comment sont les jeunes au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter cette flamme? Puisque chez eux, par exemple, lui, il fait beaucoup dans les écoles, il est très actif, lui. Hein? Alors, la jeunesse au Cameroun, oh, c'est fait. Elle a un problème actuellement. La juventud en Camerún hoy en día tiene un gran problema. Il y a une génération, Hay una generación ils sont aujourd'hui entre 80 et plus, que tienen hoy 80 años y más, qui a confisqué le pays. han confiscado el país. La génération intermédiaire, c'est-à-dire la nôtre, La generación intermediaria, es decir, la nuestra, elle est pratiquement sacrifiée. está prácticamente sacrificada. Donc, ceux qui viennent après nous, donc nos enfants, Por lo tanto, los que vienen antes, nuestros niños, d'ailleurs, ils nous font le procès nos hacen el proceso de ne nous être pas assez battus de no habernos bastante peleado pour que ce qui est là aujourd'hui ne soit pas. para lo que hay hoy no lo estuviese. Peut-être ils ont raison, peut-être ils Tal ont vez tort, mais ça, c'est tienen un autre, razón, c'est tal un vez autre no, débat. eso ya es otro debate. Mais aujourd'hui, ils essayent d'entrer sur la scène politique Pero hoy, por ejemplo, intentan entrar en la escena política en se disant qu'ils vont apporter, enfin, ils vont donner leur façon de voir les choses, pour qu'il y ait un changement, pensando que van a aportar nuevas ideas para que haya un cambio, pour qu'il y ait une meilleure répartition des biens et de la para que richesse. haya la mejor repartición de bienes y de la riqueza. Parce qu'il y a actuellement, comme si je prends le cas du Cameroun, Porque si cojo, por ejemplo, el caso del Camerún, il y a une pauvreté. hay una pobreza. J'appelle ça la misère dorée. Se llama la miseria dorada. Sous les apparences de bien-être, En las apariencias de on a l'impression que tout va bien, mais en réalité, en las apariencias de bienestar, c'est un noyau d'individus pero en realidad qui a tout, hay los individuos que tienen todo et il y a le reste, la grande masse, y la gran qui masa n'a presque rien. que no tiene prácticamente nada. On a les routes qui sont toutes cassées, Todas las carreteras les están poubelles sont rotas, partout, toda la basura está por les la hôpitaux calle, sont des mouroirs. los hospitales en realidad son Pendant qu'on vous tient le discours sitios para morir, en no para disant curarse. que les hôpitaux ont un plateau technique qui est équivalent à celui de l'Occident. En cambio, nos dicen que nuestros hospitales tienen la misma tecnología que en el occidente. La question qu'on leur pose, mais oui, d'accord, si c'est ça le cas, pourquoi quand vous êtes malade, Entonces, ellos preguntan, vale, de acuerdo, y entonces, ¿por qué cuando vosotros vous prenez políticos l'avion pour partir en estáis Occident? enfermos os vais al occidente? Si c'est bon chez nous, mais soignez-vous chez nous. Si está tan bien, como decís, en Soyez-vous nuestros ici. hospitales, curaros aquí, no vayáis al occidente. Donc, il y a tous ces éléments qui font donc que la jeunesse aujourd'hui, Todos en fait, esos, elle se réveille. todos esos elementos hacen que la Elle se juventud... réveille et commence à... Alors, Hoy se ve que la juventud está despertando, se ve que la juventud intenta luchar, il y a une multiplication des distractions pero hay también la distracción et c'est fait exprès. y está hecho adrede, C'est fait exprès. Parce qu'en même temps, on enseigne, on essaie d'inculquer aux jeunes porque al mismo tiempo intentamos inculcar a los jóvenes la facilité, la le facilidad, gain facile, el dinero fácil, le succès sans effort. el suceso sin esfuerzo. Vous allez avoir des médecins qui sont entrés à l'école de médecine, n'ont fait aucun concours. Vamos a tener médicos que entran en la escuela de medicina que no han hecho prácticamente nada, Moi, ningún concurso. je connais un ministre, Yo conozco un ministro, sa fille est médecin, su hija es médico, mais il a dit dans sa famille que s'il est malade, qu'on n'appelle pas sa fille. pero ha dicho en su familia que si hay alguien enfermo, sobre todo que no llamen a su hija. Donc, il est bien conscient que sa fille Está muy consciente est un de que su piètre hija, médecin. il le sait. no sabe de Mais medicina. c'est lui qui l'a inscrit sans concours à l'école de Pero médecine. es él que la escribió en la escuela de medicina con corrupción. Et sin parce qu'il est acceso, ministre, on lui entró. donne des postes dans les grands hôpitaux et autres. Y como es ministro, pues claro, ella está en grandes puestos, C'est en fait l'assassinat programmé. En réalité. es un asesinato programado. Donc, et ça, on voit ça dans toutes les grandes écoles. Y eso está en todos los niveles y en todas las grandes escuelas. Où on a des gens qui sont inscrits. Donde la gente está Quand on voit la inscrita liste des résultats, ils n'ont même pas fait le concours. y cuando se ve la lista de los resultados no han hecho nunca el acceso, el derecho de Donc, acceso. c'est une espèce de caste. Mais les jeunes Es una casta. ont commencé à se rebeller, Pero los jóvenes
empiezan a Ce rebelarse. n'est pas encore le grand mouvement, Aún no es un gran movimiento, mais l'onde est en train de passer. Ce qui pero fait la que onda está pasando. je pense que dans les 3 ans à venir, ça va Pienso être que los très tres- dur pour ceux qui nous dirigent. Pienso que los 3 años que Parce vienen qu'ils vont avoir une jeunesse va a ser mucho más qui difícil. qui a commencé à leur faire comprendre que les choses ne vont plus être comme avant. Va a ser mucho más difícil para ellos, para los dirigentes en estos 3, 4 años que vienen, porque los jóvenes han empezado a entender que no va bien así y hay que cambiar las Il y a des cosas. jeunes qui prennent la parole, qui disent de toutes les façons, vous avez le choix entre deux choses, me mettre en prison ou me tuer. Los Même si- jóvenes empiezan a entender que dicen, tenéis 2 posibilidades, o me metéis en la cárcel o me matáis. Me mettez en prison, je vais continuer à parler, donc ça ne changera Si rien. me metéis en la cárcel, continuaré a hablar, por lo Vous tanto voulez no que je cambia me nada. taise ou me tuer, Si queréis que me calle, tenéis que matarme, mais soyez sûr d'une chose, c'est que si vous me tuez, il y en a 10 comme moi qui vont se lever. pero estar seguro de una cosa, que si me matáis a mí, habrá otros 10 que se Donc, levantarán a alors, mi qu'est-ce que sitio. le pouvoir fait? C'est qu'on s'organise. Entonces, el poder que hace, se organiza. Si par exemple, tu as un chantier quelque part, on s'organise pour que tu ne sois pas payé. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un trabajador, tienes tu empresa y No. empiezas a hacer una obra o lo que sea, se No, organiza no, el poder para que no te paguen, Donc, on s'organise pour que tu n'aies plus jamais du travail. se organizan para que no puedas tener trabajo, Donc, on se dit ainsi, comme tu vas avoir très faim, donc tu y vas, así tu vas como, renoncer à la lutte. como saben que vas a tener hambre o piensan vas a renunciar a la lucha, Et quand tu insistes et autres, il y a un membre de ta famille qu'on fait. y cuando tienes ya tu familia y tal, y si sigues insistiendo, desaparece algún miembro de la Une familia. agression, apparemment, c'est des bandits. Una agresión que On va dire, ils aparentemente... rentrent très tard. Et... Una agresión que aparentemente son unos bandidos porque llegabas tarde, que te roban, pero en realidad Alors qu'en réalité, c'était bien organisé. es un asesinato programado. Muy bien. Excelente. Claudio y Cecilia, ¿quieren decir algo? No, la verdad, no sé, Cecilia, ¿quieres decir algo tú? No, la verdad agradecerle porque en su primera alocución cuando contó el tema de la familia, de la búsqueda de la justicia, y la verdad es algo que Giorgio ha tratado de inculcarnos por mucho tiempo, que es la unidad. Y no hay unidad más grande que la unidad de la familia. Y es tan simple y nos cuesta tanto internalizarlo, que es maravilloso como tú lo cuentas, con la simpleza que lo cuentas y con la profundidad que lo cuentas. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias en realidad por el evento, lo encontré extraordinario. Gracias a Fabiana, a Manu y a todos ustedes, mis queridos hermanos, y por supuesto a nuestro querido amigo de Camerún, nuestro hermano Bel. Muchísimas gracias. Pasamos a otro. ¿Querés decir algo, Manu? ¿Quieres decir algo o no? No, yo qué voy a decir, yo hoy estoy de traductor. Estoy currando, como se dice aquí, de traductor. Hoy no opino ni pienso. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a Adriana. Bueno, yo me quedé pensando, digo, lo escuchaba hablar de lo que pasa. En realidad creo que es muy mundial, ¿no? Que los métodos en que actúa el poder, quizá hay una diferencia de grado, que ahí es más acentuado, quizá que en Latinoamérica, quizá que en otros lugares, pero cuando escuchamos hablar es como que el tema de cómo trabaja el poder y la corrupción y cómo se mete es como bastante mundial. Da como una indignación, produce un montón de sentimientos que me imagino que ahí deben ser más terribles, porque por ejemplo lo que hablas de los hospitales es bastante espantoso. Y me quedé pensando, es una pregunta que se la hago a él, pero en realidad la estaba pensando como un poco para todos nosotros, ¿no? Porque hablaba de que al principio era un grupo de 100 personas ahí y hoy prácticamente está solo. Es un poco que creo que también aquí en Sudamérica pasó que al principio era un número muy grande de personas y después se fue reduciendo. O sea, ¿por qué si de alguna manera las personas corrían hacia Giorgio y sentían esa necesidad de
estar, de buscarlo, en situaciones que también eran complejas, ¿por qué después se va como diluyendo esa, ¿no? Ese interés o ese buscarlo? Ce n'est pas forcément la réponse, mais je vais essayer Te quand même une petite de réponse. voy a intentar responder a este pensamiento, que tal vez no sea justo, pero es lo que siento. Les religions ont eu beaucoup d'influence sur Las religiones tuvieron sur nos mucha influencia sobre nuestros pueblos. et la notion de miracle Y la noción del milagro est très imprégnée dans l'esprit des gens. está muy impregnado en el espíritu de la gente. C'est-à-dire que les choses vont se faire toutes seules, le ciel va s'en occuper. Las cosas se van a hacer solas, el cielo Il se va a suffit de ocupar de croire, todo, il suffit d'accepter. solo hay que creer, aceptar. Bon, moi, je me souviens, par exemple, Yo me recuerdo, por j'entendais ejemplo, la mère de mon père prier en disant escuchaba la madre de mi padre rezar. je ne veux pas la richesse, je ne veux pas d'argent, Ella decía, no quiero, je veux seulement aller au ciel. no quiero la riqueza, no quiero el dinero, solo quiero ir al cielo. Et tu te poses la question, oui, mais d'accord, avant d'aller au ciel, il faut bien vivre ici. Y él se preguntaba, se decía, sí, de acuerdo, pero antes de ir al cielo hay que vivir aquí. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est là? ¿Qué hacemos mientras estamos Elle te aquí? répondait, ne t'inquiète pas, le ciel pourvoira. Y la madre, es decir, su abuela, le decía, no te preocupes, el cielo nos dará. Et quand, Proveerá, et quand tu proveerá. osais lui dire, oui, mais on a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Y entonces yo le decía, pero el cielo dijo, ayúdate y yo te ayudaré. Alors, elle trouvait que tu commences à être un délinquant. Y entonces empezaba a pensar que eres un que tu n'écoutes pas bien ce que delincuente, la religion a enseigné. que no habías entendido Donc, bien lo que la c'est religión, le diable qui te persécute. que él es el diablo que te On persigue. doit t'amener chez le prêtre pour tout ça. Tenemos que llevarte al sacerdote para exorcizar. Donc, cette influence, en fait, Esta on a influencia, enseigné aux gens pendant longtemps, c'est un matraquage psychologique en réalité. esta influencia en realidad que es un mantra que han machacado a la gente, Où les gens ont fini par accepter la gente terminó por aceptar que c'est le ciel qui se battra pour eux. que es el cielo que Ils n'ont aucun effort à que faire. es el cielo que se luchará por ellos, que ellos no tienen nada que hacer. De toutes les façons, ils disent Dieu n'est pas distrait, Dieu voit ce qui se passe. Solamente dicen, y Dios finirá. sabe lo que hace, Dios sabe lo que hay, Dios sabe lo que tiene que hacer. Donc, même quand quelqu'un a parfois l'occasion de poser un acte qui peut faire changer les choses, Entonces, cuando una persona tiene una acción que puede cambiar las la cosas, peur qu'on lui a inculquée, qui el consiste en miedo que le han inculcado tu a as esa une persona, famille, il faut faire attention. tienes una familia, hay que hacer cuidado, no hagas attention, les eso, gens sont- no, Ils ne bougent pas. y no se mueven. Et les choses continuent à empirer. Y las cosas continúan a empeorar. Moi, je vois mon propre père qui est encore vivant. Yo veo mi propio padre que aún está vivo, Il a pris sa retraite il y a 30 ans. cogió su jubilación hace 30 años, C'était un monsieur qui n'avait peur de rien, pero era alguien que no tenía miedo de nada, ni de personne. ni de nadie. Il me l'a transmis. Y él me lo ha transmitido. Mais aujourd'hui, quand il m'entend prendre position, Y hoy cuando me ve coger posición, il me dit attention, n'oublie pas que tu as une femme et des pero enfants. es el primero que me dice, ten Faire cuidado, attention à ce que tu dis. tienes mujer, tienes Ce que niños, tu ten fais. cuidado con lo que haces, con lo que dices. Je suis obligé de lui répondre que, écoute, Entonces estoy obligado de responderle, je fais ce que j'ai à faire. hago lo que tengo que hacer, Femme et enfants, en venant, ils savaient très bien où ils allaient. mujer y niños saben muy bien cogiéndome dónde iban, Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. han escogido que sea así Et qu'il faut savoir que j'appartiens à personne, y que tienen y saben y tienen que saber que no apartengo a nadie, sauf à celui qui m'a envoyé sur la terre. solo al que me ha enviado sobre la tierra. Donc, chaque fois, depuis quelque temps, nos causeries finissent un peu en queue de poisson. Por eso que a veces, últimamente, cuando hablo con mi padre de esto, acabamos sin entendernos. Bon, mais je le comprends. Pero yo lo entiendo. Il a été au cœur du système. Ha estado en el corazón del sistema, Il connaît bien quelle est leur dangerosité. conoce bien cuál es el peligro de ir contra el sistema Et en même temps, il a peur pour sa progéniture.
y al mismo tiempo tiene miedo por su familia, su progénita. Mais comme je lui dis souvent, il a fait ce que lui, il avait à faire. Pero como yo le digo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Aujourd'hui, la suite n'est pas de sa responsabilité, c'est de la nôtre. Hoy lo que sigue ya no es tu responsabilidad, es la nuestra. J'ai pris cet exemple pour montrer qu'en fait, il y a cette culture. Cogí este ejemplo para hacer entender tal vez que hay esta la cultura, crainte de la survie de la famille, el la miedo, protección des siens, el miedo de que no vaya bien la familia, la protección de la familia, qui font que parfois les meilleures volontés hacen que a veces las mejores voluntades s'arrêtent devant ce mur. se paran delante del muro. Et ça reste un simple vœu pieux, le ciel nous aidera. Y entonces se queda en, bueno, el cielo hará y nos ayudará y no nos movemos. Voilà. Es para explicar un poco por qué la gente entra y luego cuando ven que hay dificultad se van parando y se van retirando. Parce que même dans ma propre maison, hein, Porque incluso en mi propia même dans ma casa, propre maison, la charmante dame chez qui j'habite, incluso con la querida que vivo hoy, il y a des jours, je prends position, elle me dit, faut pas oublier que nous sommes là. cuando él coge ciertas posiciones, su propia mujer dice, no olvides que estamos aquí, que tienes que protegernos. Je dois lui rappeler constamment que je suis un package. Le tengo que recordar constantemente que me cogió, on ne me dépièce pas. Me cogió, soy un paquete, no se me puede romper en cachos. Donc, c'est constant, c'est una constancia. C'est instinctif, en fait. Y ese miedo es ancré dans la conscience, dans la psychologie des Camerounais et même beaucoup d'Africains. Ha sido inculcado en las personas. Et j'arrive donc à la conclusion. Entre los africanos, entre los on va prier Dieu et les choses vont s'arranger. Y se llega siempre a la conclusión, bueno, voy a rezar a Dios y ya se arreglará todo. Quand tu dis à quelqu'un, il faut aller t'inscrire dans la liste électorale pour voter et faire ton choix. Cuando se les dice incluso, tienes que ir a inscribirte en la lista electoral para poder votar. J'entends la phrase suivante, oui, c'est eux qui ont le système, ça va changer quoi? Hoy es la típica frase que dice, ellos tienen el sistema en las manos, no se va a cambiar, así que no voy a votar. Tu vas quand même t'inscrire. Pero dice, pero tienes que ir, tienes que votar. À force de le faire, un jour ça changera. Tal vez a fuerza de hacerlo, un día cambiará. Mais si tu restes là, tu n'es même pas inscrit, pero si, et tu fais des discours du genre, il faut que ça change. Si no estás inscrito y no votas y siempre haces el discurso que hay que cambiar las cosas, si no lo haces, rien ne change. Nunca cambiará nada. Donc c'est cette mentalité en fait. Es la mentalidad de demain, la mentalidad del miedo, la crainte des siens, de leur avenir, il peut leur arriver des choses. C'est tout ça, je pense, et on se dit, après on se résigne en disant, bon, tout ça, on m'a dit, il faut prier, j'ai pris Dieu, le miracle va s'accomplir. Vuelve a repetir que efectivamente la gente al final solo dice, voy a rezar y Dios hará lo que tenga que hacer. Muy bien. Omar, tenés la palabra. Sí, quería hacer más referencia de lo que a la pregunta que se hizo, a ver si el hermano Bell está de acuerdo con lo que quisiera manifestar. Nosotros también éramos aquí muchos y ahora estamos pocos. Y pienso y siento de que es atractivo conforme a la religión y demás cosas, ver una figura tan importante, impactante, con los estigmas, y creemos en él, le seguimos a él y queremos estar con él. Pero cuando entrega el mensaje, cuando nos hace dar a entender y comprender que ese mensaje es para nosotros, que nosotros lo tenemos que meter adentro y gestionarlo en nuestro diario vivir, y no precisamente tener un líder, es cuando nos vemos como que impelidos para retirarnos, porque soy yo el que tengo que llevar adelante el mensaje y no simplemente seguirle. O sea, sin ofender a nadie, permanece en nuestro instinto interior el sentido animal. Nosotros somos hombres animal y necesitamos un líder para seguirlo. Y el mensaje que viene justamente es romper eso y ser autosuficiente y autodeterminante. Es lo que yo comprendería del por qué los hermanos se alejan cuando le dicen, tú eres el mensaje, tú los tienes que hacer caminar y lo tienes que llevar adelante. Es lo que sentí de manifestar referente a eso.
préfèrent être des wagons Estoy muy de acuerdo contigo porque la gente prefiere ser vagón et non des locomotives. y no locomotora. Parce que être locomotive entraîne des responsabilités. Porque ser locomotora conlleva responsabilidades. Elle se résume en 3 choses. Se resume en 3 cosas. Le devoir envers l'être suprême, qu'importe le nom qu'on lui donne. El deber hacia el ser supremo, no importa qué nombre le damos. Le devoir envers sa communauté. El deber hacia su comunidad. Et le devoir envers soi-même. Y el deber hacia uno mismo. Ces 3 choses-là, ça n'intéresse personne. A esas 3 cosas no les interesa a casi nadie. Les gens préfèrent être des consommateurs. La gente prefiere ser consumidora. Ils préfèrent que d'autres aillent se battre. Prefieren que otros vayan a luchar et recueillir les fruits. Y ellos solo recoger las frutas, los frutos. Por eso la Un gente, coup, ils vous laissent l'impression qu'ils sont avec vous. Por eso la gente da esa impresión que está con vosotros, con nosotros. Et après, y después un cierto tiempo ils retournent à leurs habitudes normales. Vuelven a sus costumbres normales. C'est-à-dire que tout ce que vous dites là, c'est bien. Todo lo que decís está muy bien. Mais c'est pour vous là-bas. Pero es para vosotros. Bon, mais en fait, si ça donne des résultats, on va tous en profiter. Pero si hay resultados, yo también intentaré aprovecharme. Es un poco la filosofía de esta gente que se acerca y que se va. C'est ce que nous disons à nos enfants aujourd'hui. Es lo que decimos a nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Es lo que decimos a nuestros hijos. On vous a transmis. Nosotros, hicimos lo que teníamos que hacer. Os hemos transmitido. On vous a transmis ce qu'on avait à vous transmettre. Os hemos transmitido lo que teníamos que transmitiros. Non, ce que vous en faites, nous ne sommes pas responsables de ça. Pero ya no somos responsables de lo que vosotros hacéis. Nous ne sommes pas comptables de votre action. No somos los contables de vuestras acciones. Nous sommes comptables de la nôtre. Somos contables de nuestras acciones. Quand on l'a fait, on est tranquille et on se dit, bon, avançons. On continue à encadrer parce que c'est le devoir des parents. Y así es, seguimos para adelante, siguiendo encuadrando a los hijos en la medida de lo posible. Mais aujourd'hui, c'est eux qui doivent faire ce qu'il y a à faire. Pero hoy son ellos que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Cette humanité, s'ils veulent qu'elle se détruise. Si esta humanidad quiere autodestruirse, pues nadie podrá evitar que se autodestruya. C'est un choix qu'ils auront fait. Es haber escogido eso y hay que respetarlo. La seule question que nous on se posera ou on doit se poser en permanence. La única pregunta que tenemos que preguntarnos de forma permanente es que par notre quotidien, es si en nuestro cotidiano hemos enseñado el camino. Pas par les discours, no solo por los discursos, mais par la façon d'être. Pero por la acción y la forma de ser. Est-ce qu'on a réussi à leur faire comprendre qu'il y a une différence entre es que le hemos conseguido enseñar de que hay una diferencia entre tener y ser. Et leur faire comprendre que ce qui est important, c'est être et non. Y lo importante es ser, pero no tener. Parce que là, aujourd'hui, ils retournent dans ce que, comme disait un ami, ils sont dans le règne de la quantité. Porque ahora estamos en el reino, como dice un amigo mío, del reino de la cantidad. Et non de la qualité. Y no de la calidad. C'est ça, en fait. C'est ça le dernier, moi je dis, c'est ça le dernier sursaut qui nous reste. Y esto es lo que yo pienso que es avant de traverser le rideau. El último sobresalto que nos queda antes de que el velo de malla caiga. S'assurer que ce peu-là, au moins, s'ils l'ont acquis. Asegurar que ese poco, al menos, ils ont compris qu'il faut être. Lo han comprendido Il vaut mieux être que ser. Y es mejor ser que tener. Parce que si on est, obligatoirement on a. Porque si somos, obligatoriamente tenemos. Muy bien. Charlie, ¿querés comentar algo? ¿Pregunta? Sí, quiero comentar, ¿no? De hecho, platicaba ayer con un amigo que es psicoanalista. Me comentaba que lo que han investigado ahorita a nivel mundial, que toda la humanidad ahorita va en una línea de gozar hasta reventar. Precisamente lo que comentaba mi hermano de Camerún, precisamente esta idea, ¿no? del consumismo, del materialismo, todo eso, ¿no? Y pensando ahorita también referente al mensaje que está dentro del documental de Los Secretos de la Virgen, que Giorgio que le pide a la Virgen que realice este documental, de esos valores, ¿no? Que están en el mundo, que es el egoísmo, la crueldad y la indiferencia, ¿no?
egoísmo, crueldad e indiferencia, que es lo que está gobernando ahorita en el mundo, ¿no? Pensando en eso, le tengo yo una pregunta al hermano de Camerún. La niñez, ahorita en Camerún, ¿cómo la está viviendo? ¿Cómo la vivió desde la época que llegó Giorgio precisamente a Camerún? Y ahora en la actualidad, ¿cómo está viviendo la niñez? Comentaba sobre los jóvenes, ¿no? Pero yo estoy pensando ahorita más en los niños, los más chiquitos. ¿Cómo están viviendo los niños? ¿Qué tipo de educación es la que están teniendo? ¿Qué estímulos están teniendo en efectos con respecto a los medios de comunicación, los discursos que se están manejando hoy en día, que le están llegando a los niños? ¿Cómo lo están viviendo los niños hoy en día, ¿no? Todo lo que está viviendo Camerún. Les enfants, comment ils voient la vie, en ce moment, pas les jeunes, les enfants, voilà quoi. Ils vivent. Les tout petits, c'est-à-dire qu'en fait, je mets dans la tranche de 0 à, mettons, 10 ans maximum. Vamos a imaginar que pongo los niños de 0 a 10 años más o menos, para hablar de los niños. Ils vivent dans le rêve, en fait, je vais être précis. Viven en el sueño, pero voy a ser preciso. Entre 0, 4, 5 ans et autres. Entre 0 y 5 años. Ils sont complètement sous l'influence des parents. Están totalmente bajo la influencia de los padres. Es ahí donde todo se juega. Ils sont contents, ils sont heureux, ils se Son posent pas de questions. felices, no se preguntan Ils ont faim, cosas. on donne à manger. Son niños mientras tengan de Quand il y en a comer. pas, Si hay de comer, Bon. pues y si ils no hay, s'adaptent. se adaptan. Ils s'adaptent. Bon, S'adaptent. entre 5 et 10 ans, parce que Entre, là, on va commencer à entre sortir du los primaire. 5 y los 10 años, Et ils commencent, parce que là, maintenant, ils sont en contact avec la rue, porque ahí ya empiezan a tener avec contacto d'autres personnes. Ça devient en un la peu plus compliqué. calle, más allá de la familia, vamos a decir. On les ramène donc à la maison Ya traen a casa des attitudes ou actitudes, des aptitudes qui ne sont pas celles qu'ils avaient avant. actitudes o enseñanzas que ya no tenían solo la familia. Mais au moins, ils ne perdent pas leur joie de vivre. Pero aún no perdieron la alegría de vivir de un niño. Ça, ils la gardent de toutes les façons. Eso aún la Quelles tienen. que soient les circonstances. Sean cuales sean las circunstancias que encuentren. Juan, arrancamos de vuelta, una ronda más. Yo quiero volver un poco al principio, ¿no? Y destacar algo que dijo Bell, y que se refería a la unión. Cuando dijo, hermanos, no importa dónde estemos, dónde seamos, sino que somos una misma cosa. Y me trae a cuento el último mensaje, ¿no? Donde somos el uno y el otro, donde el yo se confunde con el nosotros y el nosotros está en el yo. Quizás por mi característica siempre me gusta meterme en la parte filosófica, pero creo que esto está imbricado en la historia, en la palabra del maestro, cuando él dijo, amaos los unos a los otros, y cuando dijo, quien quiera llegar al Padre será a través de mí, y el Padre y yo somos una misma cosa. Es decir, la representación de que el yo, como precepto egoico, si bien en un momento determinado sirvió para la formación del hombre con espíritu individual, hoy por hoy y desde siempre, el hombre existe y es con el otro y en el otro. Y nosotros tenemos que entender y sentir, más que entender, que tenemos que mirarnos
y sentirnos como uno solo. Porque tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista filosófico e incluso desde el punto de vista físico de la física cuántica, la unión es la conformación del ser superior. Y nosotros somos parte de él y él está en nosotros. Por eso te agradezco, Bel, que hayas traído el concepto de la unión sobre el tapete, porque es algo que no solamente tenemos que hablarlo, tenemos que sentirlo y tenemos que actuarlo. Muchas gracias. Gracias, Juan Alberto, gracias. Comme disait quelqu'un, Como alguien decía, quand je regarde l'autre, cuando yo veo el otro, je dois voir Dieu qui vit en moi. tengo que ver a Dios que vive en mí. Dans mon peuple, il y a En, une anecdote en mi pueblo hay una anécdota qui dit que l'homme que dice que el hombre a réussi à tromper Dieu. ha conseguido engañar a Dios. Alors, Dieu lui dit, Y Dios le dice, alors, tu deviens moi, je deviens toi. tú te vuelves yo y yo me vuelvo tú. Et l'homme demande à Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Y el hombre le dice, ¿pero qué quiere decir eso concretamente? Non, il lui dit, j'entre dans toi et tous mes pouvoirs. Yo entro en ti, te doy todos los poderes, etc. Et l'homme demande à Dieu, oui. Y el hombre dice a Dios, le pregunta a Dios, le dice, C'est quoi le prix à payer? ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Dieu lui dit, c'est pas grand-chose pour toi. Dios le dice, no es gran cosa para ti. Deux choses. Solo dos cosas. Sois vrai, Sé verdadero, sois juste. sé justo. Dieu lui tend la main. Dios le da la mano. Le contrat est conclu. El contrato se cierra. Dieu entre dans l'homme. Dios entra dentro del hombre. Et après, l'homme dit, écoutez, moi, celui-là, il se prend pour un malin. Y después el hombre dice, este que cree que se cree muy listo. J'ai tous les pouvoirs. Il veut que soit vrai et soit juste. Ahora tengo todos los poderes y quiere que sea verdadero y justo. Pratique celui-là. Este está loco, no. C'est une anecdote qui circule dans mon peuple. Y este es una anécdota que circula en mi pueblo. Pour bien montrer que l'homme a décidé délibérément. Para bien entender que el hombre ha decidido él mismo de se comporter, de comportarse de manière contraire, de manera contraria a sa propre essence qui est la divinité. A su propia esencia que es la divinidad. Quand je te regarde, je me vois et quand je me vois, je vois Dieu. Cuando te miro, te veo y veo a Dios que está dentro de mí. C'est-à-dire, il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. No hay ni tú ni mí. Il n'y a que Dieu. Está solo Dios. Nous sommes des parcelles de la divinité. Somos parcelas de las parcelas de la divinidad. Comme disent mes frères Inca, como dicen mis hermanos Enca, égyptiens dans une ancienne prière. Egipcios en una antigua oración. Nous sommes des parcelles, nous sommes issus de la grande âme incandescente. Hemos salido todos de la gran alma incandescente. Nous sommes des parcelles de la divinité. Somos parcelas de la divinidad. Avant toute chose, nous existions. Antes de cualquier cosa existíamos. Avant toute création, nous sommes. Y antes de cualquier creación somos. Parce que nous sommes Dieu. Porque somos Dios. Merci. Gracias. Exacto. Gracias. Erika. No, yo creo que queda solo agradecerle la resistencia, agradecerle la permanencia, sus palabras, la sabiduría que nos trajo esta noche. A veces pensamos que en la trayectoria en la obra, que prácticamente hemos visto todo o que hemos compartido con todo tipo de hermanos, o que como que ya conocemos a todos los hermanos que podrían que están en la obra, pero además ya conocemos el tipo de persona que podría acercarse a la obra, pero de repente el cielo nos hace encontrarnos con seres como Bel, ¿no? Que pertenece a la obra de tantos años, pero que a su vez nos tiene esta cosa tan rica que nos compartió y que lo acompaña y que lo hace parte y que a su vez lo forma él. O sea, lo forma y al mismo tiempo que lo forma ya es
¿no? De acuerdo a lo que nos está diciendo. Entonces, solo le puedo agradecer. Agradecer y ¿qué más preguntas podemos hacerle con todo lo que ya dijo? Pero al mismo tiempo como una hermana que está lejos, pero al mismo tiempo siempre lejos pero cerca, cerca en el corazón, lejos en el físico, decirle que no tiene que estar solo, que tiene que hacer esta lucha a la que se comprometió cuando George le hace la pregunta, en realidad le estaba pidiendo un compromiso, que no tiene que estar solo y que nunca es tarde. Giorgio siempre nos dice que solos, ni siquiera en el paraíso, ¿no? Entonces, lo empujo, lo animo a buscar personas que al igual que él, no quieren pagar comisiones a los jueces corruptos y no quieren pagar comisiones a los políticos corruptos. Y gracias, Bel, gracias. Gracias, dice Erika, muchas gracias. Omar, ahora te toca a ti. Sí, solamente agradecer la oportunidad que tenemos de compartir este momento y que el sentido de unidad siempre se da en tanto y cuanto, es mi manera de pensar, él desarrolle todo lo que él está diciendo y si sigue adelante con fuerza, con fe, y nosotros cada uno en el lugar en el cual estamos desarrollando la misma actividad, el mismo sentimiento, con el mismo entusiasmo, el sentido de unidad a nivel espiritual se fortalece cada vez más y nos proyectamos hacia quitar una espina o un poquito del dolor de Giorgio, que sufre tanto y que sangra justamente por la incomprensión de la humanidad, del sacrificio que hace 2000 años gestó el Maestro Jesús. Y agradecerte, hermano, un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto. Yo lo espero, sí. Yo también lo espero, Omar. Claudio y Cecilia. Bueno, aparte de lo que dijo Erika y Omar, nada, agradecerte por las vivencias que nos acabas de compartir, por esa profundidad, esa mirada tan profunda, tan simple. Y nada, fuerza, no estás solo, estamos también acá. Acá nosotros en Chile somos 2. Y no estamos solos, están todos los hermanos y nos conectamos siempre y tratamos de estar siempre ahí compartiendo lo que vamos haciendo y en la medida, como dice Omar, que estemos cada uno haciendo lo que tiene que hacer en su lugar, el espíritu se fortalece. Así que gracias, 1.000.000 de gracias por estar, por ser y por compartirnos tus vivencias. Sí, yo comparto plenamente lo que dijo Cecilia, lo que han dicho todos. Te agradecemos, pero no me puedo resistir a hacerte una pregunta, muy breve. A contar del año 23, empezó la rebeldía de los países del Sahel y echaron a las colonias a Francia y a Bélgica, del África. Varios países del África echaron a... ¿Eso ha significado un mayor espíritu de rebeldía en los jóvenes especialmente? A contar de esa fecha. Les jeunes, ça bougeait quelque chose. Cameroun, comment c'était? En 63? C'est toujours été français? Oui, enfin, alors l'histoire du Cameroun est assez particulière parce que... Dice, la historia del Camerún es un poco particular. On s'est retrouvé sous la tutelle des Nations Unies. Nos hemos encontrado bajo la tutela de las Naciones Unidas. C'est-à-dire que juridiquement, on n'était pas une colonie. Jurídicamente no éramos una colonia. On était sous la tutelle française. Estábamos bajo la tutela francesa. Qui devait rendre compte aux Nations Unies. Que tenía que rendir cuentas a las Naciones Unidas. Mais la France s'est comportée comme un colonisateur. Pero en realidad la Francia se comportaba como una colonizadora. Ce qui a donc entraîné des guerres d'indépendance. Por lo tanto, hubo una guerra de independencia. Qui ont commencé dans les années 55. Que allí en Camerún empezó en los años 55.
C'est allé jusqu'à l'indépendance en 1960. Hemos conseguido la independencia en 1960. Mais comme c'était un peu un marché de dupes, pero como era un poco un mercado engañoso, la résistance a continué quand même sur les années 65, 70. La resistencia tuvo que 72. seguir hasta el 72 prácticamente. Donc, la présence française au Cameroun, la presencia francesa, por ejemplo, en comment nous Camerún, parlons, tous les accords qui avaient été signés à l'époque, accords de défense, accords économiques, todos los acuerdos que hubo de defensa, económicos, etcétera, n'ont pas été renouvelés. no fueron renovados. C'est le problème qu'actuellement on avait la France. ¿Eh? C'est le problème qu'on a avec la France. Ils savent Y es el problema que tenemos con la Francia. ils sont en train de perdre le Cameroun. Saben que están perdiendo el Camerún. L'influence est en train de partir. La influencia se está perdiendo, la influencia francesa. Donc la France aujourd'hui au Cameroun est en très mauvaise posture. Por ejemplo, la Francia hoy en Camerún tiene una muy mala postura. Bon, ils essaient encore quelques approches. Intentan mantener, agarrar el Camerún. Non, en train de les foutre à la porte. Pero los estamos echando fuera de nuestra casa. C'est ça la situation. Y esta es la situación. Adriana. Nada, agradecer, la verdad que para mí es como tomar contacto con el otro lado del mundo, ¿no? Es tan poco lo que en América se habla, se considera, Camerún o cualquier otro país del África, que uno se pregunta cómo puede ser, cómo pasó, cómo sigue, cómo recién se independizan en 1960, no sé. Me vienen mil cosas a la cabeza, me da, no sé, vamos a decir indignación porque no sé qué palabra meterle a lo que me genera. Y bueno, agradezco el haberos escuchado a todos y el haberte escuchado a este hermano que en medio de toda esa dificultad que nosotros quizá ni podemos entender desde acá, que siga con esa fuerza, con esa convicción, para mí es muy valioso, muy valioso. Ganarle al miedo cuando te lo meten casi en la sangre es muy valioso. No, simplemente dijo gracias. Charlie. Un agradecimiento profundo a Abel. Para mí ha sido una gran enseñanza. Me siento muy inspirado, ¿no? Por lo que has compartido. Comparto que aquí en México solamente el grupo operativo somos 9 personas. Falleció hace unos meses una compañera. Entonces fue un golpe fuerte para nosotros. Y esto nos hizo pensar, ¿no? Que debemos estar siempre unidos, ¿no? Y al mencionarnos la unidad, nosotros ha sido de gran valor, ¿no? Nada más quiero hacer última pregunta. ¿Cómo te sientes al estar ahorita con nosotros, platicarnos tu experiencia? Y bueno, es mi última pregunta. Après, quand je parle de mon expérience, je parle de vous en réalité. Cuando hablo de mi experiencia, En réalité, je parle pas de moi. En realidad no hablo de mí, hablo de vosotros también. Parce que chacun de vous se reconnaît un peu dans ce que je dis. Porque cada uno de vosotros se reconoce en lo que yo dije. Je parle de Por vous. lo tanto, Donc, en fait, je parle de nous. Hablo de vosotros, no de mí, en realidad hablo de nosotros. C'est notre histoire commune. Es nuestra historia común. Je ne suis pas sûr qu'elle sera racontée telle que nous la vivons. No estoy seguro de que vaya a ser contada como nosotros la vivimos. Mais est-ce que c'est important? Pero es que es importante. Ce qui est important, c'est qu'on la vive. Lo que es importante es que la vivamos. Nada más. Bueno, gracias a todos. Yo creo que acá hacemos el cierre. Yo creo que con esto hemos aprendido. Yo aprendí mucho. Yo aprendí de todo en este rato, estas 2 horitas que estuvimos charlando. Ojalá que nuestros hermanos puedan escuchar y abrazar esto que ha dicho, porque son detalles que
qué humanidad dentro de este ser, qué humanidad, qué amor, qué entereza. No sé, puedo agregar mucho más adjetivos, pero realmente creo que se refleja con sus palabras, con sus cosas. Juan, Erika, Omar, Claudia, Cecilia, Adriana, Charlie, Manu, Bel, un beso grande, un abrazo de corazón. Gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias. Y bien, ¿qué decirles? Realmente creo que este tiempo que estuvimos juntos escuchando los relatos de este hermano, Bel, realmente bellísimo, bellísimo, no cabe en palabras para decir, donde lucha contra el medio, porque realmente esto de estar en un país donde no se puede ni siquiera hablar en contra, nada, como dijo, está todo corrupto. Realmente una tristeza por un lado, porque África está, en general, está la situación igual, pero un ejemplo este hermano de entereza, de fuerza, de valentía, de sacar adelante, realmente. Pero bueno, esperemos que les haya gustado a ustedes. Desde ya, gracias. Hasta el próximo encuentro, la próxima entrevista. Y nos estamos encontrando. Gracias.